está con nosotros Mario Guerra y vamos a hablar de si ustedes son demasiado duros con ustedes mismos y cómo se ve eso. ¿Cómo sabes que eres así? Porque creo que al final el peor juez y el peor verdugo que uno tiene es uno mismo. Y esas voces internas que nos dicen horrores de todo lo que somos y no deberíamos de ser, de todo lo que deberíamos de ser y no somos, yo creo que es la gran tortura del ser humano. Y yo quiero que digas, Mario Guerra, ¿por qué querías hablar si uno es duro con uno mismo y cómo saber si eres así? Porque finalmente muchas personas, cuando cometen errores, cuando se equivocan, tienen una idea que tendrían que ser perfectos, tienen una idea que nunca tendrían que fallar y todo tiene que salir exactamente como lo planean. Y sí, desde el propio lado, muchas cosas pueden salir como queremos, pero hay muchas cosas que intervienen. Otras personas, situaciones económicas, situaciones laborales que a veces no nos dejan fluir. Aquí la cuestión que eso pasa y es normal. El problema es cuando, por eso, empezamos a castigarnos. Por eso empezamos a decirnos, ya no sirvo para nada, nos vamos del cielo al infierno, ya nada de lo que hice vale la pena, yo soy un imbécil, ya no sirvo, mejor me debería dedicar a sembrar remolacha en algunos campos por ahí abandonados, porque nos ponemos muy exigentes, pero además bastante groseros con nosotros mismos, bastante intolerantes con nosotros mismos, y eso lejos de ayudarnos, porque yo no sé por qué hay personas que piensan que la forma de motivarse es tratándose mal. Yo he tenido pacientes que llegan a terapia y me dicen, Mario, necesito que me des una arrastrada, una revolcada para ver si así cambio. Y le digo, pero ¿no te has dado varias tú ya? ¿Y eso no te ha funcionado en absoluto? Entonces, a lo mejor necesitas otro método, lejos de andarte revolcando y arrastrando. Porque sí, ¿de qué sirve que te revuelques? ¿De qué sirve que te maldigas? Si de todos modos va a estar haciendo lo mismo. ¿No sería mejor apostarle al cambio en lugar de al regaño? ¿No sería mejor apostarle a la acción en lugar de al autolatigueo? Bueno, por eso precisamente he querido hablar con ustedes de por qué ser tan duro contigo mismo no es algo que te va a ayudar. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo ser compasivos? Una vez un terapeuta, Mario, me hizo un ejercicio cuentavientes que nunca se me va a olvidar. Puso una silla enfrente de mí. Me da un poco de oso contar esta historia, pero en gastos. Puso una silla enfrente de mí y me dijo, imagínate que tú estás enfrente y yo con los ojos cerrados. Hagan este ejercicio. Pongan una silla imaginaria enfrente de ustedes. Cierren los ojos. Imagínense que ustedes están enfrente. ¿Qué edad tendrían? Yo en ese momento le dije, tengo 12. Y me dice, ¿cómo está Marta? Bueno, me he atacado en llantos de una manera. Porque le empecé a describir cómo yo veía a esa niña. Cómo yo me veía a esa edad. Y aparte, la edad que le di fue la edad más crucial de mi vida. Y empecé a hacer el ejercicio de describirle cómo yo veía a esta niña. Y para hacerles el cuento corto, después de toda esa escena, me dijo, ¿cuándo dejaste de protegerla? Casi me aviento por la ventana. ¿Cuándo dejamos de protegernos, de amarnos, de tener misericordia y compasión con uno mismo? ¿Y en qué momento nos volvimos nuestro peor enemigo? Yo creo que tendríamos que hacer todos el ejercicio ¿Te gustó mi ejercicio? No, muchísimo, No, claro. estuvo horrendo. Yo creo que, pero muy revelador, ¿no es cierto? O sea, sí muy duele. Revelador, o sea, pero yo muy lloraba revelador. como Magdalena. Sí. En esto que hemos hablado en otras ocasiones, de esto del niño interior, la niña interior, todos tendríamos que pensar que tenemos un hijo pequeño de 12, de 8, de 7, como cada uno se recuerda en un momento importante de su vida. Y la pregunta no es nada más qué le pasó, sino justamente cómo yo lo he tratado, cómo yo lo he desprotegido, cómo yo mismo lo he entregado a las garras de los lobos de la vida, siendo un niño o una niña indefenso. Ese ejercicio es justamente toparnos con nuestro mundo interior, con nuestro mundo emocional, con nuestra propia vulnerabilidad. Y quiero decir otra cosa. Sí. Si a ustedes les dieran a cuidar a una niña o a un niño
de 8, 6, 10, 12, 14 años. Ese niño es su responsabilidad. Ese niño es su deber de cuidado. ¿Ustedes lo tratarían como se tratan a ustedes mismos? Probablemente no. Probablemente no, y sería una crueldad. Y hay que tener en cuenta que ese niño o niña pequeño está aprendiendo. Está aprendiendo y está asustado y necesita también, como todos los niños, este niño interior metafórico, necesita una base segura, alguien en quien confiar, alguien que sabe que puede acudir. A ver, cuando nos sentimos muy mal, ya sea porque tuvimos un revés económico, de salud, emocional, corremos de inmediato a refugiarnos con aquellas personas que tenemos confianza. En nuestra vida adulta es un amigo, un familiar, la pareja cuando así funciona. Nos vamos a refugiar. Imagínense este niño o niña interior que no tenga refugio, que a la persona que se supone que tiene que acudir es la que le diga, ya ves, eso te pasa porque no tienes cuidado, más mereces, ahora para que se te quite, ándale, querías casarte, órale, afronta eso, querías ese trabajo, pues ahora te aguantas y ahora chi. Entonces necesitamos a alguien que nos consuele, alguien que nos arrope, alguien que nos proteja, para después poder seguirnos haciendo cargo de la vida. Yo creo, Marta, que lo que pasa con esto de las personas que no pueden ser compasivas consigo mismas, es que creen que si son compasivas, se van a volver permisivas. Entonces, tienen que estar siempre a tope con el regaño, siempre a tope con el impulso, porque si sienten que hay tantita condescendencia, ya me estoy durmiendo en mis laureles, ya estoy en mi zona de confort y me volví alguien mediocre. Y no, a ver, ser compasivo y ser mediocre, compasivo, si ven el diccionario, está en la C y mediocre en la M. Es decir, no es lo mismo, son cosas totalmente distintas. Entonces, cuando hacemos estas analogías entre ser compasivo y mediocre, entre ser compasivo y conformista, aunque los dos vengan en la C, aún así tienen acepciones, tienen significados diferentes. Entonces, claro, una cosa es una cosa y otra es la otra. ¿Cómo sabes si eres así? ¿Cómo sabes si eres muy duro contigo mismo? Bueno, obviamente, primer síntoma, te juzgas muy duro a ti mismo o a ti misma. Como dije, tienes estas fantasías de perfección, de yo nunca me debo de equivocar, debo ser el número 1, en el examen debo ser el primero que acabe y el que tenga la mejor calificación, en el trabajo debo ser el más productivo y el que nunca jamás se canse y nunca jamás se queje. En la relación tengo que ser el más tolerante, el más amoroso, el más paciente, pero a la vez el que sepa poner límites y el que sea más inteligente y el maduro, pero a la vez el tierno, y entonces se vuelve un caos. Tienes mucho miedo, esa es otra señal, tienes mucho miedo al rechazo y al fracaso. Temes al rechazo de los demás porque te juzguen, y aquí es donde hay un retorcimiento muy particular. Tú piensas que los demás te van a juzgar como una persona mala, negativa, mediocre, conformista y de lo que quieras ver. Pero no te das cuenta que la mayoría de las personas tienden a ser con nosotros un poquito más compasivas que lo que nosotros somos. Entonces lo que estamos proyectando es nuestra dureza en las relaciones con los demás. Por eso estamos pensando que van a pensar horrores de nosotros. Y obviamente también le tienes muchísimo miedo al fracaso, porque según tú, no te puedes permitir fracasar. Y lo malo es que cualquier cosa la ves como un fracaso. Lo que la mayoría la vemos como reveses de la vida, como adversidades, como situaciones a resolver, tú las ves ya, esto ya fracasó, ya no estoy nada, este trabajo no fue para mí, entonces ya soy la persona más fracasada de la tierra. A ver, no, ese trabajo no fue para ti, esta relación no fue para ti, esta circunstancia no fue para ti. Bueno, habrá otras que sí, o habrá modificaciones que tengas que hacer en ti para irte adaptando en el futuro a otras circunstancias. Otra señal, estás muy orientada a los logros y cuando no los alcanzas, te castigas y te exiges todavía más. Si los consigues, la satisfacción es pasajera, pero si no los consigues, vendrán nuevas exigencias de todos modos. Tienes expectativas y demandas muy poco realistas sobre ti mismo. Fíjense, las personas, vamos a pensar, las que se tratan muy duro, se ponen estándares que una persona que se trata de manera compasiva jamás se pondría. Y yo entiendo, cuentavientes, que ahorita que algunos me están oyendo, seguramente dicen, pues es que solamente así se logran las cosas, castigándose uno mismo, latigándose uno mismo. Bueno, y las personas que lo consiguen sin tener que castigarse, sin tener que insultarse, sin tener que pasársela sin comer, sin dormir, estando despiertos a las 3 de la mañana trabajando, las que se duermen a las 10, se despiertan a las 6, las que les va bien sin tener que hacer lo que tú haces, ¿cómo le hacen? Si de verdad ese fuera el método necesario. Lo que pasa es que tenemos una creencia, el sesgo de confirmación. Tendemos a ver más aquello que ya creemos
y no tomamos en cuenta aquello que no. Es decir, tú vas a tomar ejemplos de personas que no dormían, que no comían, que se maltrataban y así lograron cosas importantes, y los otros ejemplos ni te interesa investigarlos, porque según para ti, no, eso no funciona. Y en caso de que te toparas con uno que sí, vas a decir, bueno, esa es la excepción, ¿no? Porque siempre uno puede acomodar la historia como uno quiera. Claro. Tienes muy baja tolerancia a los errores y los fallos, aún los más cotidianos. Son personas que si tropiezan al caminar, o si se les olvida pagar la tarjeta, o simplemente tiraron el vaso de agua en la mesa, bueno, se ponen muy mal. No, ¿cómo es posible que me haya yo tropezado, que me haya yo caído? Eso me pasa por imbécil, eso me pasa por no fijarme. Ay, se me olvidó pagar la tarjeta, pero más merezco que me cobren intereses, a ver si así aprendo. Esta idea de voy a aprender por la mala, ¿no? La letra con sangre entra, cuesta trabajo. Y el síntoma final, y quizá más grave, es que te cuesta mucho trabajo perdonarte. Te cuesta mucho trabajo perdonar tus errores, chicos y grandes, pero los grandes, no, olvídate. Errores que en la misma circunstancia le perdonarías a otra persona. Claro. Esa es la señal. Tú no te perdonas cosas que sí perdonas a otros. Tú no te perdonas cosas pequeñas que a otras personas. Las grandes las puedes dejar pasar. Como cuando un amigo, no, hombre, mira, no fue tan grave. Pues sí, hombre, chocaste el coche. Sí, hombre, tuviste este problema, pero mira, entiende, ibas distraído, estabas cansado. Y a tu amigo, bueno, tienes razón. Ah, pero eso no aplica para ti. Para ti aplica la perfección. Yo tenía que haber sabido, yo tenía que haber estado, yo tenía que haber podido, yo tenía que haber logrado. Esa es la gran señal. Te cuesta mucho trabajo el autoperdón. Y entonces, como te cuesta trabajo el autoperdón, ¿cómo crees que vives? Con culpa y resentimiento. Con culpa y vergüenza. Y luego, viviendo con culpa y vergüenza, la próxima vez que te vuelves a enfrentar a un desafío, ¿qué crees? Te va a salir mal de nuevo. ¿Por qué? Pues porque ya tenías el miedo a volver a fallar, ya tenías la culpa de haber fallado, ya tenías la vergüenza de ser quien eres, y se forma un círculo vicioso. Y entonces mejor un día acabas aventando la toalla y es cuando dices, ¿sabes qué? Yo ya no sirvo para nada. Mejor que venga un perro, me lleve en el hocico y me tire por ahí en un lote baldío, porque yo es lo que merezco, estar allá abandonado como si fuera una basura, porque ya no tengo futuro, porque ya fracasé en la vida. Yo siempre he pensado, cuentavientes, que fracasar, para poder decir que fracasamos, tendríamos que llegar al final de la vida, cualquiera que sea nuestro spam de vida cronológico, y hacer un balance ahí. Y ahí sí podremos decir, pero aún así el fracaso no es global. ¿En dónde fracasé, en todo caso? ¿En lo económico? ¿En lo afectivo? ¿En lo laboral? ¿En mi mundo de relaciones? ¿En mi mundo cultural? ¿En mi mundo personal? ¿Y en dónde no he fracasado tanto? Pero mientras no llegamos al final de la vida, creo que los fracasos yo les llamaría más bien adversidades. Son adversidades que la pregunta, cuentavientes, y me estoy adelantando a la parte final, pero de una vez se las digo porque se las voy a repetir. Una vez que tienes una adversidad o un fracaso, como tú lo llamas, hay una pregunta. ¿Qué voy a hacer con esto? Esto ya me salió mal. Ya me salió como no quería. Salió muy diferente a lo que yo estaba buscando y tengo la sensación de que pude haber dado más. Ok, ¿qué vas a hacer con esto? Porque aquello ya, el vaso está roto, la leche está tirada, el trabajo está perdido. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? Muchos se la pasan lamiéndose las heridas, mirando hacia el pasado todo el tiempo. Ay, mira lo que me pasó. Ay, mira lo que no logré. Ay, mira lo que no hice. Por eso soy tonto, malo. A ver, ok, ya, eso ya pasó. Y sí importa. Pero importando como importa, ¿qué vas a hacer a continuación? Y ahorita estás hablando de eventos, de cosas que quisiste que te salieran bien y no salieron como te imaginaste, de situaciones que quisieras no haber vivido y que tuviste que vivir. Pero muchas veces ese verdugo es sobre la persona que eres. Claro. Muchas veces es la furia y la agresión a ti mismo porque no eres la persona que querías haber sido. Porque no tienes a lo mejor la inteligencia que quisiste haber tenido. A lo mejor no tienes la habilidad emocional o la labia o el cuerpo o a veces es contra la persona, no contra el evento, sí, que es peor aún. Claramente, porque hay una distinción entre la culpa y el resentimiento y la vergüenza también que mencioné hace un momento. La culpa es lo que sientes por aquello que hiciste que sientes que afectó. El resentimiento es aquello que sientes porque tú hiciste algo que te afectó o alguien tiene resentimiento sobre de ti porque tú hiciste algo que dañó. Pero la vergüenza es lo que sientes por quién eres. Y entonces ya no te quieres mostrar.
el gesto universal de vergüenza es voltear la cara, agachar la mirada, taparse la cara con las manos. Hasta lo decimos en cosas simples, como cuando llegamos tarde, ¿no? O se te olvidó darle un recado a un amigo, o felicitarlo en su cumpleaños y te lo encontraste en la esquina al día siguiente. Así de, fue tu cumpleaños, no, perdóname, y te pones las manos sobre la cara para pedirle perdón. Ese ponerte las manos sobre la cara, ese agachar la cara, es la señal universal de vergüenza. Es decir, no quiero que me veas, no quiero que veas que fui yo aquella persona. Pero cuando eso se hace crónico, ya no quieres salir. Por eso a veces nos ponemos máscaras compensatorias. Una máscara compensatoria es una máscara, no de Halloween, sino una máscara de una aparente suficiencia, una máscara de aparente poderío, una máscara de yo puedo todo, yo soy yo con todo lo arreglo, pero muy truqueada, porque es una máscara que te vas a quitar, como cuando te quitas la ropa para ponerte la pijama, y te vas a lavar los dientes y te ves frente al espejo y te dice la voz, pero eres un fraude. Realmente no estás logrando nada. No estás dando todo lo que se espera de ti. Porque Marta dijo algo muy importante. Dijo, no eres la persona que quieres ser. Y yo lo voy a poner más grave todavía para ustedes. Tú crees que no eres la persona que se supone que deberías de ser para obtener la aprobación, para obtener el amor, para obtener el beneplácito o la bienvenida de las personas que son importantes para ti. Y aunque ya te lo den, como eres tan duro contigo mismo o contigo misma, ya no puedes recibir esa aprobación. Porque cuando te la dan, piensas que es por lástima. Cuando te dicen, no, mira, pues es que lo intentaste, pero mira, yo creo que la siguiente vez lo vas a lograr, ve por tu sueño. No, claro, me está diciendo eso, ¿por qué? Pues porque es mi amigo, porque es mi mamá, me tienen lástima. O sea, ya no recibes aquello bueno que se te da, porque tú mismo o tú misma ya te pusiste en esta caparazón de vergüenza, donde estás encerrado o encerrada, no atrás de tus manos, atrás de murallas de dureza. Y entonces, ya lo que te digan bueno, no hace digestión, no hace bien. Ustedes saben que comer cosas, vitaminas y cosas así, implica mucho no solamente tomártelas, sino que tu cuerpo tenga la capacidad de absorberlas. Bueno, esto es igual. Si tu cuerpo, si tu mente no tiene la capacidad de absorber lo bueno, no importa cuánto bueno te den, tú vas a vivir en una situación de soledad, amargura, culpa y mucha dureza. 100%. A ver, es pregunta para todos. Díganme ahorita en Twitter, ¿en qué son durísimos con ustedes mismos? ¿Y por qué? Y regresando del corte, Mario les va a explicar de dónde viene esa dureza y por qué cuesta tanto cambiar al volver. No se vayan. ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? No. Not yet. Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Son 12:32 de la tarde en W Radio y estamos con Mario Guerra, cuentavientes, en terapia grupal. Les pedí antes del corte que me compartieran en qué sienten ustedes que son súper duros con ustedes mismos y por qué. Porque estamos hablando cuando eres tu peor enemigo, cuando eres tu peor juez, cuando eres tu peor verdugo, y no solamente por flagelarte, por tus fracasos, por lo que no has hecho bien, por tu falta de éxito, por las cosas que no han salido como te imaginaste, sino también cuando te vuelves tu peor enemigo, porque odias la persona que eres, porque odias tu forma de ser, porque quisieras ser diferente, porque quisieras tener un cuerpo diferente, una inteligencia diferente, un alcance diferente. Y a quien le pegas no es al evento y a la persona en el evento, es a la persona. Entonces Mario ya nos explicó cómo saber si eres así, de dónde viene esa dureza y por qué es tan difícil cambiar. Sí, y miren, ahorita que hablabas de Marta de esto, a veces pensamos que si somos como se supone que tendríamos que ser, entonces todo iba a estar bien. La gente nos iba a querer, todo mundo nos iba a respetar, todo mundo nos iba a admirar y nosotros nos íbamos a sentir muy satisfechos.
Pero resulta que luego somos, como decimos que tenemos que ser, y la gente ni todos nos quieren, ni todos nos respetan, ni nos sentimos satisfechos. Entonces empieza en una confusión de ya hice todo lo que me decía el instructivo de la vida, o lo que me dijeron mis papás, o lo que en esta familia se dijo, y no me siento bien. Entonces te diste cuenta que seguir ese instructivo de dureza no te llevó exactamente a donde tú pensabas. Y cada vez la vas aumentando porque piensas, es que me faltó dosis. Yo creo que me falta ser un poco más duro, un poco más rígido, un poco más estricto. Mira, aquí dice un cuentaviente, yo no me puedo permitir ni un solo error. Si lo cometo, siento que arruiné todo. Fíjate, ahí está. Se sobredimensiona el error. Claro, a los 14 años empecé a trabajar de chalán de albañil. Al regresar tenía la espalda partida. Mi mamá me dijo, sabía que no podrías y que esto pasaría. Claro que con otras palabras. Claro. A partir de esa edad me exijo mucho y cuando pierdo el ímpetu, mi esposa me echa porras. Pero fíjense cómo seguimos tratando de complacer a uno de nuestros dos padres. Seguimos tratando de obtener su aprobación, su reconocimiento. Este cuentaviente está esperando que un día, metafóricamente, su mamá le diga, sí pudiste con el reto, sí pudiste con el peso de la vida, pero eso probablemente no va a ocurrir. Mira, no soporto que algo me salga mal. Necesito tener el control de todo. Si no me sale como lo planeo, no paro de culparme y decir que soy una mierda. Hace poco, por romper un plato de una vajilla nueva, tenía unos días de abierta, lloré y quise cortarme con los trozos de la vajilla rota, claro, por imbécil. Sí, y vean la dureza, ¿no? Digo, sí, a nadie le gusta romper una vajilla nueva. Me acuerdo yo perfecto, hace unos 10 años, desempaqué un monitor de computadora nuevo que había comprado y se me cayó al suelo y se desbarató sin haberlo siquiera conectado. Obviamente me sentí mal, obviamente también pasé por esta idea de, pero ¿cómo es posible que me haya pasado a mí? Y después dije, bueno, pues voy a tener que comprar otro monitor, ¿no? Claro. Si no ahorita, voy a volver a ahorrar para comprar otro, pero pues ahorita ya me quedé sin él y tendré más cuidado para la próxima vez. Mira, Jay dice, yo no me puedo perdonar haberle permitido a mi ex narcisista haberme hecho tanto daño y no haberle hecho caso a mi intuición e irme a tiempo de ahí. Desde ese punto he sido muy dura conmigo, lo cual me ha llevado a muchas acciones autodestructivas. A ver, cuentavientes, de la mano de este comentario, ¿no es verdad que cuando algo nos sale mal o nos va mal, es cuando más necesitamos de consuelo, de comprensión, de empatía? ¿Y no es verdad que nosotros somos la fuente más disponible para eso? ¿Por qué nos revictimizamos? Es decir, ya me salió mal, ya aguanté a mi ex narcisista, no me salía a tiempo, y encima me digo que soy un imbécil. O sea, ¿cómo eso me va a ayudar? Al contrario, deberíamos ser más compasivos con aquel que ha sufrido, que en este caso somos nosotros, que duros tratando de maltratarlo para ver si así aprende. Mira, Gabriela tiene algo que seguramente van a resonar muchos con esto. Yo soy muy dura conmigo cuando subo de peso. Siento que pierdo mi valor. ¿Y dónde aprendiste eso? Yo le diré a Gabriela. Y eso es bien, bien duro. No sabes cómo conecto contigo, Gab, porque yo creo que nos pasa a muchas mujeres que sentimos que nuestro valor radica, y es algo en que hay que trabajar mucho para dejarlo atrás, en cómo te ves enfrente del espejo. Sí. Sí, y es una cuestión no solamente personal, es una cuestión social, cultural en muchos modelos, donde se exigen ciertos estándares. Y ahí está lo que les decía, es el mapa de lo que se supone que deberías de ser. ¿De dónde viene este látigo? Sí, generalmente viene de la infancia. Viene de la infancia, viene de estas creencias infantiles, viene de las autoexigencias de los padres, viene de esta sensación de que nunca diste el ancho y nunca quedaron completamente satisfechos. ¿Saben por qué? Porque de niños lo que más leemos en los demás es todo lo que tiene que ver con lo social y la aprobación, sobre todo de nuestros padres. Entonces, si nosotros hacíamos algo, así es el dibujo de un dinosaurio o un examen de matemáticas, y así hubiéramos sacado 10, estábamos viendo la cara que hacían nuestros papás. Entonces, si mi mamá o mi papá tenían cara tiesa, porque así la tenían, eran un poco inexpresivos, yo no veía en ellos la satisfacción, el orgullo y el regocijo de que algo me salió bien. Sobre todo si hacían esto de, bueno, pues a eso vas a la escuela, ¿no? A estudiar. Eso es lo que se espera de ti. No esperes recompensas y premios, esa es tu obligación. Es lo único que tienes que hacer en esta casa y en esta familia, estudiar. Y entonces, lejos de obtener la palmadita en la espalda, obtienes un sigue así, porque menos que eso no queremos en esta familia. Y no te vamos a querer si tú eres una persona que no encaja con lo que se supone que tendrías que ser. Y es tan impresionante la necesidad de aprobación con que crecen los niños, sí, que este ejemplo me parece tan lúdico y tan explicativo.
Cuando tú te echas de una resbaladilla, cuando te das una vuelta de carro, cuando hiciste un truco en el parque, ¿qué es lo que dices? Ma, ve. Mírame, claro. Mírame. Si tu mamá o tu papá o la persona que es importante para ti te ve, esa vuelta de carro toma una dimensión ya de Nadia Comaneci. Pero si nadie te ve, no te sabe igual. Ese es el nivel de importancia del espejo que son los adultos a nuestro alrededor cuando estamos creciendo. Sí. Si el espejo constantemente nos estaba diciendo que no somos un buen niño porque no tuviste 10 en matemáticas, que te portas fatal y eres un berrinchudo, entonces eres una persona fea, que si no haces esto o aquello, yo no te voy a querer. Si no crecimos sabiendo que somos perfectos, tal cual somos, que somos amables, dignos de ser amados, con todo lo que somos, con todo lo que no somos y nunca vamos a ser, vas a ser un verdugo de ti mismo cuando crezcas. De adultos tenemos que darnos cuenta que muchas veces nos miramos en espejos rotos, que nos devolvían una imagen distorsionada de nosotros mismos. Y entonces es culpa del espejo. Y nuestros padres, que sirven como un espejo del yo interior en la infancia, a su vez probablemente vienen de infancias también de reflejos de espejos rotos. Pero imaginen, cuentavientes, que ustedes se miran en un espejo roto. En un espejo roto y tratan de verse, van a ver obviamente su imagen distorsionada. Pero ustedes no dirían, al verse al espejo roto, ¡ya me rompí! No, dirían, ese espejo está roto, y tratas de verte ahí, imaginarte cómo te verías, si era para acomodarte el cuellito o sacarte una basurita del ojo, pues te aprovechas las partes sanas del espejo para verte de manera más objetiva. Bueno, es lo mismo. Tenemos que entender que aquellos que nos devolvieron un reflejo de lo que éramos, probablemente no sabían cómo hacerlo, probablemente nos devolvieron una imagen distorsionada. Entonces, esa es una de las razones de las por qué somos tan duros con nosotros mismos. Porque de alguna manera, críticas constantes, exigencias desmedidas por parte de las figuras parentales, pues nos daban este tipo de creencias y actitudes sobre nosotros mismos. Hay quien aprendió, como dije, que castigándose se motiva para seguir adelante. Entonces, piense en esto. La autocrítica sí motiva, pero motiva desde el miedo y motiva desde el juicio. Genera muchísimos problemas que superan con creces a los beneficios de utilizar este tipo de motivación. Entonces uno se pregunta, bueno, ya sé que soy muy duro conmigo mismo, pero ¿cómo dejo de serlo? Siento que no puedo dejar de ser duro o dura conmigo mismo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, mucha gente obedece las exigencias de una voz interior que está ahí diciéndonos todo lo que tiene que hacer, porque pensamos que obedeciendo las exigencias de esa voz, igual que obedeciendo las exigencias de nuestros padres del pasado, con eso van a dejar de molestar esas voces. Pero es muy probable que nunca las vas a dejar satisfechas, como tampoco sientes que no dejaste satisfechos a las figuras parentales. Entonces, ¿por qué te cuesta cambiar? Porque ya dejaste de tomar el control de tu vida. Ya dejas que esa voz sea la que controle y te diga quién eres, cómo eres y lo que se supone que tienes que ser. Es como creer que esa voz sabe mejor que tú lo que a ti te conviene. Y además, una razón fundamental de por qué no cambias es el miedo a que si bajas la guardia, te vuelvas en alguien, como dije, mediocre, conformista, y vas a acabar fracasando. La realidad es que la autocrítica muy posible sea la que te lleva al fracaso y no la compasión y la amabilidad. Entonces, esta dureza te puede llevar a pensamientos rumiantes, te pueden llevar a hacer sentirte insatisfecho o insatisfecha, te hacen sentir alguien insuficiente, vamos, en suma, te hacen sentir culpa y vergüenza. Y el resultado final es que vas a desarrollar un miedo al fracaso, un miedo al rechazo, porque tú de entrada ya te declaras una persona fracasada y ya te declaras una persona no digna de ser amada. Y esas sensaciones de fracaso y el rechazo te pueden paralizar. ¿Por qué? Porque caes en el pensamiento de todo o nada. Entonces, cuando no haces todo bien, entonces lo estás haciendo mal. Cuando no eres bueno, estás siendo malo. Cuando no eres listo, estás siendo tonto. Y cuando las cosas tu vida no está bien, quiere decir que tu vida debe estar muy mal. Y no necesariamente es así. Pero ya caíste en este pensamiento. Entonces, ¿qué haces? Pues como no puedo estar bien y estoy mal, pues ya para qué hago nada. Ya para qué sigo. Ya para qué le invierto. Ya para qué me baño.
¿Ya para qué tengo amigos? ¿Ya para qué me caso? ¿Ya para qué quiero un trabajo? Si de todos modos lo voy a hacer mal, porque como no lo hago bien, ¿se fijan? Es esta macabra equivalencia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es, no se trata de eliminar a esta voz interior porque la tienes tatuada, vamos a decirlo así, en tu mente. Es reubicarla y dosificarla. Reubicarla para que recuerde que ella está a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ella. Dosificarla para que no se propase. Imagínense ustedes, cuentaviente, que contratan a un asistente. Y el asistente está para recordarte lo que tienes que hacer, para ayudarte a vestirte, para elegir tu ropa, para a organizar tus citas. Y lejos de decirte, oiga, señor, señora, mire, tiene cita a las 4, ¿por qué no se pone el traje azul? Te maltrata y te dice, órale, baquetón, imbécil, bueno para nada, a ver si ahora sí lo haces bien, a ver si de aquí de esa cita sacas pareja, porque pues ya te estás quedando solo. O sea, ¿quién va a aguantar un asistente así de irreverente, de irrespetuoso y de maltratador? Bueno, hagan de cuenta lo mismo. Su mente ya se erigió en profeta de su vida, en tirana de su vida, y no en un asistente como tendría que ser. Entonces, por eso es reubicarla y cuestionar a la voz en vez de repelerla u obedecer ciegamente. No solamente escuches lo que te dice la voz, escucha lo que te está tratando de decir. Esa voz que te dice que eres un imbécil, no sirves para nada, a lo mejor te está tratando de decir que cambies, que te esmeres en algo, que le eches ganas, que puedes. Algo, pero te lo dice de una manera muy distorsionada. Yo no apruebo el método, pero valido la intención. Y seguramente tú, que eres muy duro o dura contigo mismo, tienes una intención de estar mejor. Tienes la intención de que tu vida esté mejor y de que tú te sientas mejor contigo. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con el método que estás utilizando. El método del maltrato, el método del castigo, el método de la autoexigencia desmedida, y sobre todo, el método, pues, tiránico, que rompe tu autoconfianza, rompe tu autocompasión y acaba con tu autocuidado. Entonces, esas cosas que rompe son las que tendrían que reestructurar, cuentavientes. Sean más compasivos, lo cual no quiere decir indulgentes. Sean más, con más autoconfianza, lo cual no quiere decir que digan yo puedo con todo. Y tengan más autocuidados, lo cual quiere decir que cuidas tu alimentación, que cuidas tu sueño, que cuidas también tu bienestar emocional y mental, por supuesto. Ponte inicialmente retos alcanzables. Perdónate cuando haga falta. Qué complejo es perdonarse a uno mismo cuando uno no se sabe perdonar. Y a perdonarse también se aprende, ¿eh? Lo que pasa es que no nos lo ha enseñado, porque parece ser que perdonarme es como que ya no pasó nada. No, tendríamos que aprender a perdonarnos más, ser amables, comprensivos, cuando nos enfrentamos a un error personal, cuando más lo necesitamos, como ya dije, y la autocompasión conduce a la mejora personal, en parte a través de una mayor aceptación. Entonces, actúa para mejorar. En vez de quedarte atrapado o atrapada en la rumiación de lo que hiciste mal, como dije, ve más hacia el futuro. ¿Qué sí puedo hacer diferente? ¿Qué sigue en este momento de mi vida? Sí, ya tengo un reguero, ya todo está mal, ahora te lo acepto, te lo compro, todo está mal. ¿Qué voy a hacer con esto? Ya no puedo reparar lo roto, no lo voy a pegar a pedazos, luego me sale más caro. ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo voy a hacer algunos cambios para que no vuelva a ser este mismo reguero, ¿no? Que probablemente lo hice pues, por mi ansiedad, por mi forma de verme? Orienta tu atención hacia las soluciones, no hacia los problemas. O hacia los problemas y hacia las soluciones también, si lo quieres ver así. Y luego orienta tu atención hacia el futuro y no hacia el pasado. Mira, no te preocupes por el pasado, ¿eh? Ahí va a estar. Está escrito en los libros de la vida. No se va a ir tu pasado. No trates de cuidarlo tanto. Por eso déjalo en paz, ahí en los libros de historia. Tu futuro es el que está por escribirse y es lo único donde tienes posibilidades de cambiar y de hacer algo distinto. Virgen del Cordero Cristo Redentor. ¿Ya entendieron por qué siempre hay que ir a terapia de alguna manera u otra? Sí, caray, sí. O aunque sea un cursito. Fíjate, de entrada, ¿qué vas a decir? Hicieron un estudio. En Estados Unidos están haciendo screening para detectar ansiedad en todos los niños mayores de 8 años. Pero tienen un problema. Si detectamos esa ansiedad, ¿quién los va a atender? No hay terapeutas suficientes. Claro. Entonces lo que están haciendo es justamente empezando a hacer propuestas de trabajo grupal. En esto de talleres, conferencias, cosas para que las personas se puedan ayudar, porque lo que se va a descubrir cuando hagan este screening de ansiedad de niños mayores de 8 años... El 99% de los niños están con ansiedad. No va a haber no hay terapeutas suficientes. Hay listas de espera brutales de meses a veces para estar en terapia
Y cuando hay posibilidad, no vamos. Entonces, una propuesta individual, una propuesta colectiva, incluso están haciendo propuestas de sesiones de terapia de 30 minutos, no de 50, para poder abarcar más personas. Aún así no nos vamos a dar abasto. Por eso las propuestas grupales pueden ser tan interesantes cuando se trabaja con estas cosas. Muy bien. Les voy a decir una cosa, viene el Master MOA, es el próximo 3 de diciembre y es cuando nos reunimos todos los cuentavientes a aprender en un solo día, todos juntos. Es 3 de diciembre en la VM de Coyoacán, o sea, 9 de la mañana a 8 de la noche, aprendiendo en clases. Va a estar Mario Guerra, pero Tele Díaz, pero Ángeles Walder, pero Mario Borguiño, pero Evan Mark Katz, pero, o sea, muchos más. Todavía hay algunos cuantos boletos a la venta. Si ustedes no van a ir al Master MOA, no lo podría yo creer. No sé qué están haciendo. El otro día me pregunta una paciente, oye Mario, ¿crees que debería ir al Master MOA? Y le digo, ¿qué estás esperando? ¿Pero Apúrate. qué estás esperando? Ya a los 10 minutos me mandó su boleto, ya lo tengo. Claro, para que conozcan a todos los especialistas en persona, para que aprendan con muchos otros cuentavientes que estamos en este mismo proceso de crecimiento de vida. Entonces, los boletos a la venta en mastermoa.com, 100% tienen que estar con nosotros. Claramente. Y luego, tú tienes cursos de Sí, aquí claro. En lo que diciembre. llega al Master MOA, miren, Ajá. lo que llega, para que vayan calentando, este 6 de noviembre, que ya este fin de semana, está el taller Los Hombres de tu Vida en formato presencial. Es un taller para mujeres, para que aprendan a trabajar con lo masculino en sus vidas, cómo se relacionan con lo masculino. Desde la figura del padre, los hermanos, las parejas, por supuesto, y exparejas también, para que no caigan ni en el lado de la dominancia ni en el lado de la sumisión, para que puedan integrar lo masculino que existe en la vida de cada mujer de una manera más saludable para poder vivir vidas más plenas y relacionarse mejor con sus figuras masculinas. Este es el 6 de noviembre en formato presencial aquí en la Ciudad de México. Luego tenemos el 12 de noviembre el taller de inteligencia emocional, es online. El 19 de noviembre el taller de estrés y ansiedad online también. El 20, el poder del perdón online, que insisto, es bien complicado el perdón o el autoperdón hacia nosotros, por eso conviene que aprendamos herramientas para perdonar y perdonarnos. Y cerrando el mes, relaciones rotas, en formato presencial en la Ciudad de México. Si ustedes sienten que están en una relación codependiente, si ya no están en una relación, pero no pueden soltar emocionalmente a su ex, o siguen atorados en una relación que no funciona, relaciones rotas es el taller para ustedes. Es el último del año y es el primero en formato presencial de que hacemos después del asunto de la pandemia. Así que toda la información de los talleres de los que les he mencionado y más la encuentran en encuentrohumano.com, porque siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com.